esos músculos que ya duelen, que pesan, que la frecuencia de brazada es más lenta, la técnica sufre. ¿Cuál es la idea del bicarbonato? Frenar la acidez en la sangre, como que neutralizarla en la sangre, y esa acidez puede salir más fácil del músculo. Y esto permite que la persona pueda, digamos, retrasar la fatiga en esos momentos donde la fatiga aparece. Si yo me pincho faltando 25 metros, con el bicarbonato ahora... ¿Ya? A las 5 de la mañana tienes que entrenar, ¿verdad? Bien. ¿Es bueno ir sin desayunar o Va a es mejor desayunar? Va a depender del volumen y la intensidad que vayas a cumplir. Si el entrenamiento dura más de una hora, Sí, o 7 kilómetros. Claro, son 7 kilómetros en volumen, probablemente si vas sin desayunar vas a cumplir el volumen, pero seguramente que te va a costar la intensidad. La creatina actualmente demuestra muchos beneficios que van más allá del rendimiento físico, como mejora de la atención, de la memoria, del descanso. Y cuando se trate de un atleta de alto rendimiento, no podemos dejar cosas al azar, como que mientras menos herramientas nosotros usemos, más ventajas le damos a los demás. Y en ese caso, particularmente con la creatina, mi sugerencia es que... Sergio Torres ha sido nutricionista de nadadores de la Selección Nacional de Venezuela en piscina y aguas abiertas, invitado especial del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte y además atleta integral. Fue parte de la selección de Distrito Capital en los Juegos Deportivos Nacionales 2011 y actualmente sigue en el agua como nadador máster con récords nacionales. Este episodio es patrocinado por... En Jesse Pinto Store, cada pieza es sinónimo de éxito. Diseñan traje de baños y ropa deportiva. JP es una marca para atletas que personaliza tus ideas y las convierte en realidad. Descubre sus prendas en Jesse Pinto Store. Vístete de actitud, vístete JP. The Spirit of the Rainforest. Acompaña a la doctora Rosa Vázquez en un viaje al corazón del Amazonas, donde la ciencia y la sabiduría ancestral se encuentran. Disponible en Amazon. Bueno, Sergio, bienvenido al podcast. Eres nutricionista deportivo. ¿Por qué la nutrición? Mira, yo decidí estudiar nutrición, la verdad, porque inicialmente en la edad en que me decidí hacerlo, estaba nadando juvenil, para ver, no, sí, ya juvenil, pasando a máximo. Y en ese momento mi mente solo iba alrededor de la natación y traté de escoger la nutrición como una carrera con la idea de complementar mi rendimiento en el agua, digamos. Okay. Ya después esa idea fue madurando en el camino y decidí enfocarme ya en la nutrición deportiva como tal para ayudar a otras personas que hiciesen natación o cualquier otro deporte que quisieran usarlo, digamos, los alimentos como una herramienta más para mejorar su rendimiento en general. Digamos que esa fue mi motivación inicial y es la que sigue siendo hasta ahora con la idea de dedicarme a esto. Dices que nadabas. ¿A qué edad empezaste a nadar? Mira, yo empecé a nadar a los 7 años. Okay. ¿Por qué Empecé a fue nadar la a los 7 natación? años. ¿Por qué natación? Porque mi mamá escogió ese deporte, porque en el colegio no me estaba portando bien y ella, siguiendo consejos de una profesora, ella le recomendó que tratara de canalizar mi energía en un deporte. Y bueno, escogimos la natación porque era algo que me gustaba, digamos que disfrutaba cuando iba a la playa. Y desde ese momento comencé a nadar ya más estructurado y como al año siguiente, ya cuando tenía 8 años y medio aproximadamente, comencé a competir. Y ya eran mis primeros 25 metros haciendo tablita, luego un 25 metros de espalda y así comencé a competir y hasta la fecha me mantengo compitiendo. ¿Sentiste que tenías problemas? ¿En qué momento se te da eso de que quiero ser nutricionista? Y, o sea, ¿tuviste problemas mientras nadabas, que veías que sentías que te faltaba algo más, que era parte de, que era necesario para mejorar? Mira, es curioso porque no llegué a sentir que me faltó algo o que fallé en algo. Mis papás siempre, digamos, no éramos una familia de muchos lujos, pero sí puedo decirte que no me faltó nada. Y cuando hablamos respecto a la comida, mi mamá ya estaba bastante informada al respecto y siempre siento que comí bien en ese sentido y nunca supe realmente si es que me hizo falta en algún momento, pero lo que sí tenía en la mente era que quería hacer lo mejor posible. O sea, tenía que, aunque no me faltara nada, quería igual hacerlo mejor. Esa fue como mi idea a la hora de escoger nutrición, combinarlo con el deporte. Pero como que realmente nunca sentí que me faltara algo en ese momento. Okay. Actualmente sí te puedo decir que hay cosas que cuando no controlo de la alimentación, puedo sentir en el agua que hay una diferencia. Sí, para darte un ejemplo, los días que, por ejemplo, no como
suficientes carbohidratos durante el día, como que durante la semana la empiezo a pasar mal, o cuando no incluyo suficientes proteínas en la alimentación, me pasa que me cuesta más conciliar el sueño. Y esas son cosas que quizás al momento, cuando uno es juvenil o infantil en este caso, uno no se da cuenta de esas cosas porque uno no lo ha vivido, uno no sabe con qué contrastar las experiencias. Pero ya cuando me he paseado por un montón de años haciéndolo, ya puedo ver qué es lo que por lo menos a mí me funciona o me deja de funcionar respecto a la alimentación. Y obviamente tratando de contrastar toda la evidencia científica respecto a eso, pero yo siento que mi cuerpo responde muy bien a las recomendaciones que se han visto desde el punto de vista científico en cuanto a alimentación se refiere. Okay. ¿Qué diferencia crees tú que hay entre la nutrición para una persona normal, digamos que haga ejercicio pero no en el alto rendimiento, y un atleta de alto rendimiento? Yo te diría que la diferencia principal es la flexibilidad que pueden tener las personas que solo entrenan por salud o desde el punto de vista estético. Ujú. Estético no competitivo como un físico-culturismo, sino verse mejor y listo. Las personas que entrenan por rendimiento físico, como los atletas, no tienen tanta flexibilidad en el sentido de que tienen que ser más rigurosos con los horarios de comida, tienen que ser más rigurosos con las cantidades post entrenamiento, tienen que adicionalmente estar muy pendientes de la hidratación. No conozco ningún deporte de alto rendimiento donde la hidratación no sea digamos, un factor importante y muy subestimado de ello, y más en la natación. Entonces, por allí yo creo que va la diferencia más grande, es la flexibilidad con la cual tú puedes seleccionar la comida para, bien sea, entrenar por salud o para rendir físicamente mejor. Te diría que el atleta la tiene un poquito más difícil en ese sentido, porque tiene que ser más riguroso y más estricto si es que quiere marcar la diferencia en ese sentido. Sabes que es curioso porque antes se decía que los atletas podían comer de todo, comer hamburguesas, pizzas, porque entrenaban mucho y no importaba nada. Y hoy en día todo es diferente. Antes era como ese tabú: "Ah, eres atleta, debes comer muchísimo, debes comer Ujú. pastas, debes comer hamburguesas, debes comer pizza y no pasa nada". Y ahora Claro, tú dices que los atletas es riguroso, es más difícil. sí, tal cual. Yo te pudiese decir que esa idea inicialmente es porque uno ve al atleta casi siempre en forma, con un peso adecuado, delgado, digamos, marcado en los abdominales si hablamos de los hombres o de las mujeres inclusive, pero más adelante nos hemos dado cuenta de que el peso por sí solo no necesariamente digamos, a definir si esa persona rinde físicamente bien. O sea, a lo mejor me olvido de la comida en el sentido de que no le paro. Solo me preocupa mantener el peso y no necesariamente me va a ir bien en mi deporte. No sé, como que en resumen, esa idea de que podemos comer de todo, probablemente sí, y nuestro peso no se va a ver afectado, pero el rendimiento físico sí, que al final es lo que nos importa a todos. Sí, me encanta eso. ¿Qué crees tú que cometen los errores que crees tú que hoy en día deportistas, errores que ellos cometen? Em, Subestimar la hidratación y los carbohidratos principalmente. Las recomendaciones generales de pérdida de peso, digamos, no en población deportista, sino general, las recomendaciones casi siempre vienen de personas que no están formadas en el área y piensan que normalmente restringir alimentos, digamos, al extremo, o simplemente eliminar grupos de alimentos, como que yo te diga, no voy a comer lácteos, no voy a comer carbohidratos, o no voy a comer alimentos fuentes de grasas, te llevan a unos extremos donde comienzas a tener problemas de rendimiento físico. A lo mejor te ves perfecto, pero hay cosas dentro de tu cuerpo que empiezan a fallar. ¿Cuál es el error que yo veo en los atletas? Que tratan de copiar las mismas recomendaciones que vienen a partir de gente que solamente quiere verse bien, pero empiezan a fallar en rendimiento. Entonces, como para darte un ejemplo de un error común, mira, voy a eliminar los carbohidratos en la noche porque yo escuché en un video o una vecina me contó que empezó a perder mucho peso. Y a mí el entrenador siempre me dice que tengo que bajar de peso porque estoy pasado y necesito bajar los tiempos. Necesito competir y clasificar a una competencia importante. Si yo copio una recomendación desde el punto de vista de una población general para mí, que yo soy atleta de alto rendimiento, realmente cumplo con bajar de peso, pero fallo en mi rendimiento, que es lo que me importa más. Ese es el error más común, tratar de eliminar alimentos o tratar de cumplir recomendaciones a partir de gente que no es deportista. De a Compararse. partir de, Tal cual, porque de hecho se habla mucho y creo que a lo mejor lo vamos a hablar más adelante, a Ujú, tocar el tema de los alimentos procesados y no procesados, ujú. pero más adelante probablemente conversemos de eso. Sí. Entonces te diría que en resumen el error más común es
copiar recomendaciones de personas que no hacen lo mismo que nosotros. Sí, tal cual. Sabes que antes se decía que uno debía comer, mencionando un poquito más sobre eso que decías que el entrenador me dijo que estoy gorda porque tengo que bajar de Ujú, peso para poder nadar más rápido. Se veía mucho de que desayunas como un príncipe, no un rey, almuerzas como un ujú, príncipe y cenas como un mendigo. ujú. Eso se hacía muchísimo antes, ¿sabes? Como para bajar de peso. Yo crecí con eso. Como decían, voy a tratar de no consumir tantos carbohidratos en la noche porque yo era de la que siempre necesitaba bajar de peso cuando nadaba Ya. profesionalmente. Y para mí eso era, yo siento que al final sufrí muchísimo en esa parte porque decía, ¿cómo hago para bajar de peso? No voy a desayunar, ¿será que no desayuno? ¿Será que no almuerzo? ¿Será que no ceno? Y además de eso, estamos hablando que estábamos haciendo 2 cargas de entrenamiento y más en comparación con otros atletas de que ella se ve más flaca, aquella está más gordita, ya le va mejor. Ese tipo de comparaciones creo que hoy en día mucha gente sufre y yo también lo sufrí muchísimo durante mi carrera deportiva. Sí, de hecho, actualmente yo te pudiese decir que en consulta, por lo menos una de cada tres personas que llega a la consulta siempre tienen en la mente la comparación de yo veo una chica en mi club o yo compito con una chica de otro equipo o de otro país que se ve así y me muestran la foto o se meten en Instagram y me muestran el perfil. Y claro, o comparas, por ejemplo, atletas de diferentes edades o simplemente atletas de las mismas edades pero con desarrollos distintos. Por ejemplo, ya el simple hecho de que él es más alto que yo Sí. o él tiene más músculo que yo. Todas esas comparaciones son normales, o sea, como que es lógico tratar de compararnos con el que nada mejor, pero hay que tratar de canalizarlo de la forma correcta y en ese sentido la idea del peso corporal o que el entrenador te dice o que otros papás te dicen como atleta, mira, tienes que bajar de peso para, esas cosas cuando no son bien comunicadas pueden generar problemas porque ya la persona puede simplemente generar un rechazo a verse de esa forma. Sí. Y obviamente vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para no verte así y eso te puede llevar a problemas ya Ujú. digamos, algún trastorno de la conducta alimentaria, en dopaje inclusive, con la idea de usar suplementos que te ayuden a bajar de peso. Entonces se forma un problemón gigante cuando ya empiezas a hablar o de estigmatizar de que el peso de un atleta tiene que ser un peso puntual cuando todavía no lo has ni siquiera evaluado. Ujú. Así es, y de ese punto te voy a tocar más adelante porque quiero hablar de eso, de que no todos somos iguales y qué tipo de, o sea, qué tipo de alimentación va a requerir un atleta dependiendo de cómo se sienta en el agua. Pero antes de ir Bien. hacia eso, me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de nutrición sirve? Vamos a hablar un poquito en general, sé que esto es muy individual también, para Ujú. un nadador de velocidad y qué tipo de nutrición necesita un nadador de fondo. ¿Es lo mismo o es diferente? Esta pregunta es interesante porque va a depender no tanto de si eres, no tanto en la prueba en la que compites, sino en cómo entrenas. Ok, Si eres un atleta de fondo, vamos a decir el fondo extremo, eres de aguas abiertas, probablemente te toque hacer más volumen que el atleta que es velocista de 50 pechos, por decir algo, o 50 libras. Entonces, si ya entrenan distinto, desde allí es donde empezamos a pensar en si la alimentación va a ser diferente. Entonces, ¿qué te diría? Que lo que tienen en común es que los dos tipos de nadadores necesitan muchos carbohidratos, tanto antes como después del entrenamiento, y simplemente distribuidos bien durante el día. Pero muy probablemente el nadador de fondo, el simple hecho de que tiene que cumplir más metros de entrenamiento o más, yo te pudiese decir más volumen de entrenamiento y no tanto más intensidad necesariamente. ujú, Pero si tengo ya directamente que hacer más volumen de metros, probablemente necesito más carbohidratos que el otro. Entonces, ya los dos directamente necesitan carbohidratos para entrenar, pero los de fondo probablemente necesiten más y con eso mayor ingesta de líquido probablemente, ujú, mayor reposición de sales, en este caso el sodio principalmente, y probablemente algunos suplementos que tengan que ver con la conciliación del sueño. Normalmente hay atletas que cuando entrenan mucho volumen o están muy fatigados, les cuesta más dormir. Y esto puede ser paradójico, pero en algunos casos ya mantener el sistema tan activo con adrenalina producida por el entrenamiento puede frenar un poco la conciliación del sueño y con esto la recuperación de forma crónica. Entonces muchas veces hay atletas que entrenan mucho y caen en un sobreentrenamiento, pero no porque entrenen mucho, sino porque no se recuperan bien. Y en esta recuperación entra el hecho de no tener suficiente energía con carbohidratos y no dormir bien, como que todo va de la mano. Entonces,
La principal diferencia simplemente es que el atleta de fondo, para entrenar, probablemente necesite más carbohidratos y mayor hidratación. De resto, pareciese que puede ser muy similar. Ok. Sabes que eso es muy interesante lo que dices, porque, por ejemplo, como un atleta, digamos, bueno, primero te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuándo crees tú que un atleta ya necesita verse con un nutricionista deportivo? Mm, yo te diría desde que empieza el deporte, aunque no sea competitivo en el momento, por decir, mira, tengo 6 años y me metieron en natación. Desde los 6 años, ya cuando tu cuerpo se somete al estrés del entrenamiento, que no es un estrés psicológico, sino un estrés Ujú, físico natural del entrenamiento, ya eso empieza a generar dudas en el padre que sirve la comida, si es que está sirviendo la comida en correctas cantidades, en los correctos horarios, etcétera, etcétera. Es decir, casi que en cualquier deporte, ya desde que tú inicias a hacer el deporte, tu alimentación empieza a ser muy diferente a la de tus pares. Es decir, comes más que tu familia, comes más que tus compañeros de clase, y eso puede generar problemas desde muy temprano si no se aborda psicológicamente de la forma correcta. Si ya un atleta a los 8 años sabe que tiene que comer diferente a los que comen con él en el colegio o los que comen con él en su casa, eso le puede dar una conciencia adicional que no va a tener si no va al nutricionista. Entonces, no hay como una edad específica, sino más bien cuando apenas comiences el entrenamiento o a dedicarte a un deporte, en este caso la natación, yo te diría que desde ese momento ir a todos los profesionales, por lo menos el nutricionista que tiene que ver directamente con cuánta energía tienes al entrenar, eh, médico deportivo probablemente, y para empezar te diría que esos dos. Bien, ujú. probablemente hayan otros profesionales que puedan sumarse, preparador físico, psicólogo, si es que es un atleta que probablemente no tiene la misma motivación para entrenar que otros, etcétera, etcétera. Como que se empiezan a sumar cosas. Pero para ir a un nutricionista puntualmente a la pregunta, desde que empiezas a hacer deporte, sería ideal. ¿Cómo harías tú en el caso del alto rendimiento? Digamos que tenemos un atleta de 14 años, está en el alto rendimiento, está cerca de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Para trabajar esa nutrición que tú estabas mencionando, digamos que este atleta está nadando fondo o velocidad. ¿Cómo sabes tú, cómo te comunicas tú con el atleta, el entrenador? Porque muchas veces yo puedo venir hacia ti, ¿verdad? Y decirte, oh, mira, quiero bajar de peso. ¿Cómo es tu trabajo en el sentido de que, ajá, pero cuéntame más, ¿qué pruebas nadas tú? ¿En qué etapa te encuentras en estos momentos? Eh, Más o menos cuéntame ese proceso de cuando un atleta llega hacia ti. Bien, normalmente me escriben antes, me preguntan, Sergio, normalmente me escribe el papá o la mamá, si son atletas de esas edades. Sergio, mira, quiero agendar una consulta nutricional para mi nadador, tiene 14 años y está federado. Buenísimo, agendamos el día, entran a la consulta, me presento y la primera pregunta siempre es, ¿a qué hora entrenas? Ya desde allí empezamos a enfocar toda la alimentación o todo lo que él me vaya contando de su estilo de vida al entrenamiento y a su deporte en general. En esas preguntas donde yo abordo el hecho de que están entrenando, en qué horario, en qué volumen, ya el nadador sabe bastante en esa edad, digamos unos 14 años, ya sabe, por ejemplo, o tiene conciencia de cuántos metros hace más o menos diariamente, te dice, mira, entre 4 y 5 kilómetros. ¿Qué entrenamiento hiciste ayer? ¿Cuál fue el trabajo principal? Mira, fueron series de 100, series de 50 a tanto tiempo. Y del 1 al 10, ¿qué tan cansado te sentiste ayer? ¿Qué tan cansado te sentiste la semana pasada? Etcétera. Y desde allí como que vamos teniendo todo el panorama completo, como que todo el rompecabezas para entender lo que él hace y cómo se siente. Porque muchas veces hay que o sea, te diría que siempre hay que contrastar el entrenamiento que él te dice que hace y cómo se va sintiendo. Sí. Porque podemos hacer el entrenamiento más perfecto del mundo, pero si él te dice que se siente mal, a lo mejor no es que el entrenamiento esté mal, sino que hay cosas que le está haciendo mal. Bien sea descansar, a lo mejor la mamá no le da la merienda preentrenamiento correcta porque piensa quizás que darle el batido de proteínas antes de entrenar es mejor que después, por decir cualquier cosa. Ujú, Y ese tipo de detalles me permiten ya tener el panorama completo, pero la comunicación directa de la información que él me entrega de su entrenamiento, trato de ser lo más detallado posible, también entendiendo que vengo del mismo deporte, puedo ujú. saber quizás hasta dónde llegar con las preguntas y hasta dónde ya yo sé que es suficiente información. Lo ideal, el escenario correcto 100% es comunicar siempre con el entrenador, Ujú, si es que hay preparación física también, o por lo menos que el atleta entregue información de cuántos días a la semana hace preparación física, si es que es antes o después de la natación, cuánto volumen hacen
diariamente, si es que tienen competencia pronto. Toda esa información el atleta generalmente ya la conoce. Cuando son nadadores más pequeños, quizás el abordaje es distinto porque quizás no tienen competencias tan importantes, el objetivo es distinto de que, mira, a lo mejor no hay que entrenarlo para que gane masa muscular, sino simplemente para que le guste o aprenda a nadar. Entonces, allí, dependiendo del atleta, las preguntas pueden ir más profundas o no tanto, pero en general trato de ser lo más específico posible en qué detallado es su entrenamiento y a partir de allí ya yo puedo más o menos entender cuánta energía, cuántas proteínas, cuántos micronutrientes necesita, cuánta hidratación, etcétera, etcétera. Pero va más o menos allí en esa forma. ¿Cuánto recomiendas tú a una persona verse con un nutricionista deportivo si estás en el alto rendimiento? ¿Cuándo? No cuántas veces, no sé, a Ah, la muy bien, semana o al mes, ¿cómo se hace? ya. De entrada, la comunicación es permanente bien por donde sea WhatsApp, sea correo, mensaje, pero asistiendo al consultorio por hacer reevaluaciones, vernos la cara, yo te diría que de cada mes, por lo menos una o dos veces, es decir, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Esa sería la forma. ¿Por qué no antes o por qué no después? Vernos a las 2 semanas para hacer unas mediciones antropométricas, probablemente encontremos lo mismo que vimos hace 2 semanas, como que los cambios no se ven tan pronto. ¿Por qué no a los 3 meses? Porque quizás es mucho tiempo para darnos cuenta si es que algo estábamos haciendo mal. Normalmente se hacen ajustes en el camino porque cuando una planificación de alimentación se entrega, normalmente hay atletas que dicen, me siento perfecto, estoy rindiendo mejor. Otros te dicen, estoy quedando con hambre en la cena, por decir algo. Otros te dicen, mira, es demasiada comida, me dieron ganas de vomitar hoy entrenando. Todos esos detalles, la planificación puede ser perfecta, pero si el atleta no le gusta o no le está funcionando, se hacen ajustes en el camino y no hay que esperar 3 meses para eso. Entonces, por eso la comunicación es constante, pero para hacer reevaluaciones de músculo, grasa, una vez al mes o una vez cada 2 meses es suficiente. ¿Cuándo es un mes y cuándo son 2 meses? Si lo que queremos ver es pérdida de grasa o monitorizar el efecto de la alimentación para perder grasa, probablemente los cambios ya al mes se pueden notar. Ahora, si lo que queremos es ver ganancia de músculo, si es un atleta juvenil donde las ganancias de músculo no son tan rápidas, por más que entrene, quizás 2 meses es pertinente verlo de nuevo, porque al mes, para ver que ganó músculo, va a ganar 300 gramos de músculo y quizás era innecesario vernos en ese momento. Entonces, por allí yo te diría de 1 a 2 veces en ese Eso, periodo de tiempo. te hacía todas esas preguntas porque sabes que a nosotros nos pasaba mucho. Nosotros nunca estuvimos un nutricionista deportivo. Yo me vi con una durante mi carrera deportiva, pero no era así, ¿sabes? No era como muy popular en ese entonces. Pero sabes que ¿Ya? pasaba mucho que nosotros íbamos y veías a estos atletas entrenando durísimo y pues, te voy a dar ejemplo de mujeres, porque era lo que más nosotros nos comparábamos entre mujeres, pero digamos, esta atleta llegaba súper flaquita a la competencia y faltando ya nada a la competencia se había engordado casi 10 kilos. Entonces lo que sucedía aquí era mucho esa parte de que, claro, cuando tienes las cargas altas, me imagino que tus calorías están altas, puedes comer todo lo que tú quieras, rindes, pero en lo que tú bajas las cargas, después cuando estás acercándote a una competencia, bajas las cargas, tu alimentación, me imagino que debe cambiar. ¿Cómo trabajas tú eso? Por eso te había preguntado lo de la comunicación con el entrenador, con el Claro. atleta, si te comunicas es más con el entrenador que el atleta para saber cuándo cambiar las cargas o es responsabilidad más que todo del atleta decir, mira, en 3 meses compito, empezamos a bajar las cargas más o menos aquí, ¿cómo puedo ajustar mi alimentación? ¿Cómo funcionaría en ese caso? Empezando por el caso más común, que es que no conozco al entrenador y no tengo comunicación, trato es siempre de una vez cada 2 semanas preguntar primero cómo te has sentido, si es que no me ha escrito o si no se ha comunicado él primero. Si ese es el caso, yo le pregunto cómo se ha sentido, etcétera, y ahí siempre aprovecho de preguntar, o la mayoría de las veces aprovecho de preguntar si es que no lo conozco, no tengo como decir, el panorama de la persona, Ujú, trato de que siempre me diga si es que tiene una competencia pronto, si es que no me lo ha dicho, trato de que me diga igual cómo se ha sentido, porque a veces cuando ya empiezan a bajar las cargas, directamente ya dicen que se sienten llenos con la comida. Bien, entonces ya el apetito empieza a responder y la alimentación se empieza a ajustar en función al apetito. La mayoría de los atletas funcionan así, en el sentido de que el apetito ya les indica, mira, me subieron la carga, por eso tengo tanta hambre, o me la bajaron, por eso ya no me cabe la comida. ujú. Por allí es la forma como que más usual.
Y la ideal es que el entrenador nos indica cuándo es la competencia importante, o sea, para cuál fecha estamos preparando. Y generalmente nos dice, mira, semanalmente o por lo menos estas 3 semanas toca tanto volumen semanal. Esta semana va a ser, por decir cualquier cosa, vamos a hacer chequeos, hay un día de consumo, un día de tolerancia, un día de R1, lo que sea. En esos cambios no podemos ajustar la alimentación diariamente, pero sí podemos hacerlo de forma semanal. Es decir, que tú vas a comer lo mismo de lunes a sábado, aunque todos los días puedan ser diferentes. Normalmente no son tan distintos uno de otro. Por ejemplo, el lunes no es que vas a ganar 2 kilómetros y el otro día gana 10, sino que está por ahí 4 y 5, 3 y 4, por allí, 6 y 7. Claro, la alimentación no cambia tanto diariamente, sino semanal. Ahora, hay atletas que tienen mucho tiempo entrenando lo mismo, en el sentido de que están en un periodo general donde, bueno, el volumen es alto y así vamos a estar un mes y medio. Entonces, probablemente la alimentación no cambie tanto en ese mes y medio. Ahora, cuando el atleta se comunica y directamente te dice, mira, ya estoy quedando con hambre ahora en el desayuno, porque ahora el entrenamiento del doble turno en la mañana ahora es más largo, entonces ahí hacemos el ajuste de una vez, pero casi siempre parte de la comunicación, bien sea con el entrenador o con el atleta, pero eso siempre tiene que estar presente. Sí, pienso que era muy importante mencionar eso porque sé que pasa muchísimo y todavía se sigue viendo, donde creemos que, si me busqué un nutricionista por un mes, esto es lo que voy a seguir comiendo y ya. Pero después, cuando te acerca la Claro, no, mira, competencia, todo cambia. cl- claro, no, pasó un año y mira, ya este Sí. plan no me sirve, pero Exactamente. en la competencia lo más común es que el apetito cambia mucho. Y cambia mucho, así como hay personas que frente al estrés dejan de comer, hay otros que comen muchísimo. Ujú. Cuando llega la competencia, hay atletas que se les cierra el estómago, no les dan ganas de comer nada y hay otros que siguen comiendo normal. Entonces en la competencia ya es más de sensaciones, de cómo se va sintiendo él, qué alimentos les gusta. Nosotros tratamos de que los días de competencia usamos alimentos que ya conocemos. O sea, si yo todos los días desayuno pan, eso es lo que vas a desayunar los 5 días de la competencia. Da igual repetir en ese punto, porque ahí lo que queremos es simplemente que él esté tranquilo. Las cantidades cambian mucho porque ya yo no entreno 6 kilómetros en la competencia, sino que caliento, compito y con suerte lo que va a durar más allí va a ser 1500. Quizás no paso de 19 minutos nadando. Si comparo este día de competencia contra un día de entrenamiento, a lo mejor estoy nadando mucho menos de la mitad de lo que nado siempre y la comida, evidentemente, el volumen va a ser menor. Y eso va a venir bajando desde el taper, desde la preparación específica, etcétera. Pero esos, digamos, esas sensaciones ya van a venir así como progresivas, como que ya el Ujú, apetito te empieza a ir respondiendo y ya en la competencia ya el cambio no es brusco. ujú. Pero sí puede ser brusco cuando el que viene perdiendo el apetito de repente en la competencia le da todo el hambre del mundo. Bien, o Sí. al revés. Mira, no me bajes la comida aunque esté nadando 3 kilómetros porque me muero. Bueno, vamos a hacerlo así. Ujú. Y de repente llega la competencia y no quiere comer nada. Y ahí es el detalle donde empiezan a entrar los alimentos procesados, porque son más fáciles de consumir. Lo que te interesa es que el atleta tenga energía, pero no tenga malestar estomacal. Ok, Entonces, comerse un plato de pasta entre dos pruebas, quizás es menos conveniente que comerte un gel de carbohidratos o tomarte una bebida deportiva. Entonces, en interesante. ese sentido, ahí uno puede ir jugando con la modalidad en la cual entregas el alimento, pero no pensar en que porque un alimento es procesado y uno orgánico, uno es mejor o peor que otro, sino que cuando hablamos de rendimiento físico, partimos de que lo que importa es el rendimiento. Evidentemente la salud la tenemos que mantener siempre, pero ningún atleta va a generar diabetes por consumirse un gel de carbohidratos en la competencia y esto no significa que él todos los días él almuerza un gel. Un gel, sí. Bien. Entonces siempre la alimentación se ajusta bastante, es bastante dinámica los días de competencia. Sí. Te voy a tocar más de ese tema, pero antes te voy a hacer Dale. otra pregunta que me hicieron. Pregunté en las redes sociales antes de empezar esa entrevista Ujú. qué pregunta le harías a un nutricionista deportivo y todo el mundo preguntó que si está bien entrenar en ayunas o hay que desayunar o comernos algo antes de entrenar. Fue la más Curioso, popular, fue la más popular. curioso, sí. Ahí puedo entender que esa pregunta venga desde la idea de que si estamos nadando y acabamos de comer, voy a pensar que nos estamos refiriendo a un entrenamiento en la mañana, Ujú. ¿verdad? Vamos a irnos para ser más específicos. Vamos a poner el ejemplo de un atleta de alto rendimiento. Yo te voy a dar mi ejemplo porque a mí me pasaba.
De ¿Ya? a las 5 de la mañana tienes que entrenar, ¿verdad? Bien. ¿Es bueno ir sin desayunar o Va a es mejor depender desayunar? va a depender del volumen y la intensidad que vayas a cumplir. Si el entrenamiento dura más de una hora Sí, o 7 es kilómetros. más de, claro, son 7 kilómetros en volumen, eh, probablemente si vas sin desayunar vas a cumplir el volumen, pero seguramente que te va a costar la intensidad. Es Ok, decir, yo puedo nadar mis 7 kilómetros, puedo hacer mis series, pero a lo mejor no llego el tiempo que me están pidiendo. Entonces ahí estaría entrenando por la mitad. Mi sugerencia, cuando el entrenamiento sea muy fácil, en el sentido de que o es muy corto o no es intenso, puedo ir en ayunas y el rendimiento no se va a ver afectado. ok. Ahora, si yo soy capaz de cumplir 7 kilómetros sin desayunar, no quiere decir que lo estoy haciendo en la mejor condición posible. Por ejemplo, si yo voy trasnochado al entrenamiento, no quiere decir que ir trasnochado es la mejor condición. Lo mismo, si yo voy sin comer y que entreno completo, no significa que lo hice en la condición más óptima posible. En ese sentido, pensemos en que si el entrenamiento es largo, que generalmente casi todos van a durar más de una hora en el Ujú, alto rendimiento, sí, la prioridad va a ser tener por lo menos un carbohidrato de rápida absorción antes de entrenar. No tiene que ser un desayuno gigante, sino que des lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Los carbohidratos, como lo mencionamos, pueden venir de ok. frutas, pueden venir de jugos, pueden venir de galletas inclusive. El Mm, mismo pan con mermelada es la merienda común pre-entrenamiento. Y de ahí en adelante como que se desprenden muchas otras variantes. Puede ser un yogur con cereal, cereal con leche, cereal con leche y frutas, el mismo jugo, o etcétera, etcétera. Tienes plenamente opciones para alimentos que a la vista general no son alimentos saludables, pero en ese caso puntual es lo saludable para él y cumplir su entrenamiento y que no le dé nada de entrenar. ok. Bien. ¿Qué hay Entonces, de la... ajá, Sigue, no, sigue, sigue. lo de si es saludable o no va a depender es si cumple esa función en el atleta. Es decir, para mí es saludable tener una merienda alta en carbohidratos simples antes de entrenar. Si yo me como una ensalada a las 5 de la mañana, probablemente vomito o simplemente no cumplo el entrenamiento. Entonces ahí dejó de ser saludable la ensalada para mí. Bien, entonces lo de si es saludable o no va más o menos en que cumpla tu función. Ok. ¿Qué hay de la proteína? Por ejemplo, en líquido. ¿Sirve tomarse un vaso de proteína antes de entrenar? ¿O prefieres que sea en el alto rendimiento? ¿Prefieres que sea más que todo carbohidrato para rendir Lo ideal mejor? es, lo ideal es que siempre sea con carbohidratos. No quiere decir que la proteína antes esté mal, sino que si es solamente proteína, te está faltando el carbohidrato. Ujú, Entonces, como que el carbohidrato es fijo y si lo quieres acompañar con algo más, la proteína en polvo, en este caso ya líquida, puede ser una opción, pero no es el momento probablemente más óptimo para usarla, sino que la proteína en polvo, por ejemplo, pero puntualmente a la pregunta, se utiliza cuando tengo mucho espacio entre dos comidas principales. Por ejemplo, si yo entreno a la una, perdón, si entreno a las 5 de la tarde y mi almuerzo fue a las 2 de la tarde, probablemente en esas 3 horas yo todavía tengo proteínas, aminoácidos que se están absorbiendo y no necesito incluir una proteína antes de entrenar. Tomando en cuenta que si almorcé a las 2 y entreno a las 5, ahora pensemos en la cena. Si la cena es a las 8 de la noche y mi almuerzo fue a las 2, ahora sí pienso en que tengo un montón de horas disponibles para introducir la proteína en polvo. Justo antes de entrenar quizás no es necesario, sino ya después de entrenar. Y ahí yo tendría entonces un puente de proteínas entre almuerzo y cena. Entonces, pensar en la proteína antes de entrenar o después de entrenar, en verdad va a depender de cuántas horas han pasado entre una comida grande y la otra. La idea es que la proteína en polvo esté en el medio, pero más cerca o más lejos, dependiendo del entrenamiento. Mira qué interesante. Entonces, para resumir, si eres un atleta que solo está entrenando, normal por salud, pues no está mal a ir en ayunas si eso es lo que le gusta a la persona. Pero ahora, si quieres Correcto. rendimiento, si quieres mejorar, realmente sería importante ingerir algo antes de ese entrenamiento para rendirlo mejor, Es ¿correcto? correcto. Así tal cual. Ok. ¿Qué hay de los calambres? ¿Por qué a los nadadores les dan tanto calambre? ¿Hay algo que suceda que nos, por lo que hace que nos suceda esto? Mira, no estoy al tanto de saber si se ha investigado tanto, Ujú. pero me atrevo a decir que es la subestimación de la hidratación. Es decir, la mayoría de los nadadores pensamos en algún momento que la reposición de líquido no era necesaria porque se supone que no estamos sudando, porque yo no veo a nadie sudando en la piscina, pero uno sí piensa en que, bueno, pero todos los días, cada ratico me piden que tome agua. Y yo no tomo agua porque no me da sed.
Y si estoy en una piscina que hay un ambiente frío, probablemente menos sed me va a dar. Desde ahí ya se desprende entonces la causa de que probablemente los calambres sean por falta de hidratación, pero no necesariamente de líquido, sino de sodio. Ok. La mayoría de los nadadores toma solamente agua y esto puede ser un detalle porque cuando solamente tomamos agua, en vez de tomar todo lo que estoy perdiendo en el entrenamiento, que eso involucra agua a través del sudor, sodio a través del sudor y carbohidratos como fuente de energía. Si yo solo tomo agua, estoy tomando solo una de esas tres cosas. Y los calambres pueden ser por pérdida de sodio o por no tener energía para las contracciones musculares, que es como no la más común, pero puede ser una de las causas. Si las combinas, casi todo el mundo va a tener calambres ya al final del entrenamiento. La mayoría de los calambres pueden ser en el cuádriceps o en los dedos del pie cuando se impulsan y están pateando en el subacuático. Esa sensación es desagradable porque te limita muchísimo. No es que, mira, voy a Sí. nadar con el calambre. No, te da No. el calambre, tienes que parar. Y claro, en ese sentido, creo que te pudiese decir que la causa de los calambres en los nadadores es por no hidratar correctamente, pero no porque no toman suficiente agua, sino porque no reponen suficiente sodio ni carbohidratos durante. Esto puede arreglarse de dos formas. Aumentar la cantidad de sal de las comidas y esto permite que el sodio que vas a perder ya lo estás como guardando de reserva antes de perderlo. Subir el sodio, o perdón, subir la sal de las comidas o incluir una merienda que sea salada, como que yo te diga, mira, voy a incluir una galleta club social, ¿bien? O voy a incluir un alimento que simplemente tenga algo más de sodio que un simple jugo, por ejemplo. Ponerle sal a la bebida puede ser la otra opción. El detalle es que ponerle sal puede dificultar un poco el sabor de la bebida y ahí puede ser la bebida perfecta, pero si sabe mal, no me la tomo. Sí. Y si son atletas de 15, 16, 17 años, menos. O sea, la botella queda ahí. Entonces, en ese caso, yo optaría simplemente por subir un poco la sal de las comidas y incluir una merienda que pueda tener algo de carbohidratos y sodio antes del entrenamiento. Evidentemente, lo mejor sería, o sea, el escenario ideal es que durante el entrenamiento tengas una bebida que te ponga ya estas tres cosas. Puede ser una bebida deportiva comercial o una bebida hecha en casa que tenga estos tres ingredientes: agua, carbohidratos y sodio. Que como por ejemplo, yo vi un video y tú me vas a decir si eso está bien. ¿Ya? Le puedes poner un limón, Ujú. agua, obviamente, limón, un poquitico de sal, una cucharadita de miel y bicarbonato de sodio. Bien, eso combina. Vamos a empezar por el agua, ya repones uno de las tres cosas. Tienes la miel, que te repone algo de carbohidratos, y tienes la sal y el bicarbonato. La idea de incluir sal o bicarbonato es para poder aportar sodio Ujú. y entre sal y bicarbonato, quizás colocar los dos es innecesario, solo uno de los dos. Ok. Ahora, ¿cuál perjudica más el sabor de la bebida? Probablemente el bicarbonato. Entonces, pero quizás la sal sea el único ingrediente que quieras usar para reponer sodio y el limón va a ser con la idea de darle sabor a la bebida, un sabor más Mm, agradable, digamos. ok. Bien, pero más allá de que el limón aporte algo más, un poquitico de carbohidratos a partir del jugo, pero la mayoría de los carbohidratos van a estar en la miel. Ahora, ¿qué ocurre? Que las cantidades también son importantes. Es decir, ¿cuánta miel coloco? ¿Será una cucharadita o Ujú. necesito poner 4 cucharadas, por Sí. ejemplo? O una cucharada de sal o una pizca de sal. De forma general, se dice que para medio litro de agua vas a colocar 30 gramos de carbohidratos. Y esto traducido en miel, pueden ser 30 gramos de miel, digamos, 2 cucharadas, por ejemplo. Hay personas que utilizan papelón, Ujú. que dependiendo del país puede tener otro nombre. Aquí le dicen chancaca, por ejemplo. Y eso, digamos, cuando eso se muele o queda ya en polvo, pudiese asumirse que eso es netamente carbohidratos. Es decir, lo que peses allí son 30 gramos de papelón, 30 gramos de carbohidratos que van a ir diluidos en la bebida. Entonces piensa en lo siguiente: medio litro de agua, 30 gramos de carbohidrato, dependiendo de la fuente, y por lo menos una pizca de sal, que sería medio gramo de sal. Esa pequeña pizca ya probablemente aporte una cantidad de sodio suficiente para sostener una hora de entrenamiento. Ok. Ahora, si sientes que eres una persona que suda mucho o que cada vez que va al baño encuentra la orina oscura, probablemente eres una persona que suda bastante o que por lo menos no se hidrata correctamente. Entonces, este tipo de población adquiere mayor importancia a la hora de colocar una bebida de hidratación en el entrenamiento. Ok.
Eso es muy interesante lo que dices, sabes que nosotros aquí, yo no sabía, yo siempre tomaba agua. Cuando vivía en Ujú. Venezuela, entrenando, era agua. De vez en cuando mi mamá, yo me acuerdo que me compraba los Gatorades, me decía, cómprate un Gatorade para que tomes Gatorade en ese entonces. Pero, sabes, era como, en ese entonces para nosotros era costoso y siempre era agua. Pero una vez que nos vinimos aquí a Estados Unidos, tienen esas jarras gigantes llenas de Gatorade para los atletas. Claro, ellos te decían, mitad Gatorade, mitad agua, porque creo que tenía mucha cantidad de azúcar en ese entonces. Hoy en día no, hoy en día puedes conseguir los Gatorades que tienen menos azúcar y no sé qué. Y hacían eso y yo decía, pero ¿por qué hacemos esto? Y de ahí fue que yo me acostumbré la importancia de la hidratación, que era no solo tomar agua, sino que Tal también cual. tomar otro tipo de, ¿cómo se llama?, de líquidos que contengan, como tú dices, sal. Hay algo muy interesante que escuché del bicarbonato de sodio, que Ujú. supuestamente ayuda a los atletas. ¿Estás familiarizado con eso? Sí, bastante. El bicarbonato se utiliza con la idea de atenuar la acidez en la Ujú. sangre. Leí eso. Esta acidez se produce por el ejercicio físico intenso. Imagínate, si yo te pregunto, Janel, para ti, ¿cuál es la peor prueba de la natación? 400 combinados. Bien, imagínate los últimos metros, esos músculos que ya duelen, que pesan, que la frecuencia de brazada es más lenta, la técnica sufre. Ese momento donde uno lo que quiere es pararse, la explicación o parte de la explicación es la fatiga inducida por la acidez intramuscular. Esa acidez que se está produciendo por el ejercicio intenso también migra un poco hacia la sangre. ¿Cuál es la idea del bicarbonato? Frenar la acidez en la sangre, como que neutralizarla en la sangre, y esa acidez puede salir más fácil del músculo. Y esto permite que la persona pueda, digamos, retrasar la fatiga en esos momentos donde la fatiga aparece. Si yo me pincho faltando 25 metros, con el bicarbonato ahora no me pincho o me pincho faltando 5 metros, por decir algo. Entonces retraso la fatiga. Esa es la fundamentación del bicarbonato. La única contraindicación es la cantidad que hay que usar para llegar al beneficio máximo. Ok. La cuenta se saca por peso corporal de la persona. Entonces uno tiene que multiplicar 0,2 o 0,3 por kilo de peso. Si Ok. yo soy una persona que pesa 70 kilos y multiplico por 0,3, eso me va a dar 21 gramos de bicarbonato que tengo que tomar 3 horas antes de la prueba. Bien, ahora cuando yo consumo esta cantidad de bicarbonato, y yo veo cuántos son 21 gramos de bicarbonato, eso pueden ser 2 cucharadas grandes. Bien, y el sabor es tan salado y tan desagradable que es difícil incluirlo en la rutina de suplementación de un nadador o de cualquier persona viva y consciente. ¿Cuál es el detalle? Que si toda esta cantidad de bicarbonato logras entrar, porque mira, la forma más fácil es o en cápsulas, pero tienes que tomarte 20 cápsulas, o en 2 deditos de agua, toda esta cantidad de bicarbonato lo mueves y lo ingresas al cuerpo. Si esto logras entrar, ahora tienes que esperar las 3 horas para que en ese momento ya tengas el beneficio máximo del bicarbonato atenuando la acidez en sangre. Allí te toca competir. ¿Qué ocurre? Que en las primeras 3 horas, o sea, en esas 3 horas después de tomarlo, probablemente en la primera hora la persona tenga que ir al baño por una diarrea increíble. Mentira. Bien, Ok. tal cual. O sea, como que al principio los síntomas son ganas de vomitar o gases, como muchos eructos, Ujú. y si esto no ocurre y el bicarbonato continúa su camino, la persona tiene que ir al baño por diarrea. Wow. Esta primera hora en el baño, luego te toca llegar al calentamiento, la movilidad, la activación, ponerte el traje de baño y tal, con esa sensación rara en el estómago, donde si ya ha ido a la competencia, dan ganas de ir al baño, imagínate con bicarbonato. Ujú. Bien, en ese sentido, la forma de evitar esto es tratar de consumir el bicarbonato muy cerca de una comida. ¿Cómo se haría? Comes y tomas el bicarbonato. Por ejemplo, si yo compito a las 5 de la tarde, bueno, voy a almorzar a las 2 de la tarde, termino de almorzar y viene el bicarbonato de una vez para que me den las 3 horas. Cuando el bicarbonato entra al cuerpo con alimentos, se absorbe también como un poco más lento y mejora su absorción. Y esto permite que la persona no tenga esa misma sensación de diarrea o de malestar gastrointestinal que pudiese tener si te lo tomas en ayunas, por ejemplo, sin Ujú. comer nada. Esa es la contraindicación del bicarbonato y muchas personas no conocen primero la cantidad que hay que usar ni cuántas horas antes debería usarlo para que sea óptimo, digamos, su efecto. ¿Cuál es mi sugerencia? Que si queremos incluir el bicarbonato sea en dosis más pequeñas, ponte que 0,2 gramos por kilo,
y a partir de allí tratar de ir ensayando. Como que, bueno, hoy lo voy a probar, hoy domingo, que no tengo que salir de la casa, voy a probarlo acá a ver cómo me va. Y esos ensayos y errores te permiten ya que el día de la competencia ya sabes qué comida vas a usar para tomarte el bicarbonato ahí mismo y no te dé ningún malestar. Eso es con el bicarbonato. Pero siempre pasa, bueno, yo sé que hablas de lo de la comida, pero digamos que si yo lo hago en ayunas, siempre lo hago en ayunas, ¿siempre me va a dar diarrea? Es O- trivial, puede que sí, puede que no. Yo te diría que unas 8 de cada 10 puede pasar. bueno, y menos antes de competir, que eso es peor, que uno está nervioso y de por sí tiene dolor de estómago con eso, debe ser peor. Claro, claro, ojo, a veces se puede intentar un protocolo de tolerancia, Ujú. que la idea es cumplir este protocolo para que el cuerpo se acostumbre al bicarbonato y cuando llega Exacto. la dosis gigante no pasó nada. La forma es, desde 7 días, 5 días antes del día que te vas a tomar el montón de bicarbonato, desde 5 días antes empiezas a tomar pequeñas dosis de bicarbonato durante el día. Por ejemplo, mira, compito el sábado. Bueno, desde el lunes voy a tomarme 5 gramos de bicarbonato, media cucharadita, en el desayuno. Luego en la mitad de la mañana 5 gramos más. Luego media cucharadita más en el almuerzo. Media cucharadita en la tarde y así. Cuando tú cumples esas microdosis, 5 días continuos, y entran las dosis gigantes de bicarbonato el día sábado, probablemente la diarrea no aparece. Ok, ok. Bien, esa es una forma de tratar de hacerlo. El detalle siempre va a ser el sabor. Ujú, Es algo desagradable de tener que hacer eso 5 veces al día y de paso ujú. 5 días, pero vale la pena. La verdad vale la pena. Los atletas que lo han utilizado van, lo que refieren es, lo que perciben es que se recupera más rápido entre pruebas. Por ejemplo, nadie Sí. 100 mariposa, me toca el 200 libre y el relevo, y en el relevo ya nada espalda de paso. Las personas sienten que cuando van a nadar la segunda y la tercera prueba, se sienten como si no hubieran nadado la anterior. Bien, Ujú, o sea, la recuperación es mucho más rápida y probablemente tiene que ver con que esa acidez sale más rápido del músculo y cuando te toca nadar la siguiente es como nuevo. ujú. Ok. ¿Y está bien consumir eso durante el, o solo lo recomiendas para competencias? O sea, durante tus etapas de entrenamiento, ¿está bien consumirlo o no lo recomiendas? Buena pregunta. Se ha visto que usarlo de forma crónica, digamos, todos los días uso un poquito de bicarbonato, parece ser beneficioso a la hora de generar adaptaciones al entrenamiento. En otras palabras, el hecho de tú construir más resistencia cardiovascular o más fuerza o más coordinación, más explosividad, que son parámetros de rendimiento, es lo que uno quiere lograr mejorar con el entrenamiento. Esas adaptaciones que uno va construyendo pareciera que mejoran cuando utilizo bicarbonato siempre. Y esto tiene que ver con que ya la persona entrena mejor. Si Ujú. la persona entrena mejor siempre, parece entonces que mejora más rápido o por lo menos en mayor magnitud en función del tiempo. Ok. Entonces sí es válido usarlo a diario. Lo que sí está en duda es si es que hay que usar esa dosis gigante todos Ujú, los días o puedes usar una dosis más pequeña de forma diaria. Y de ujú. hecho, distribuida durante el día también pareciese que pudiese servir. Ok. Wow, qué interesante. Sí, Bueno, tal cual. me dejaste sorprendida. Había leído un poquito sobre eso, pero no entendía muy bien cuál era su efecto y lo explicaste excelente. Ahora vámonos a la parte de las competencias. ¿Qué Ujú. debemos comer antes de competir? ¿O cómo debe ser nuestra alimentación antes de una competencia? No es muy diferente a lo que comes a diario, dado que lo obligatorio es usar alimentos usuales. A partir de allí, piensa en tener siempre carbohidratos antes del calentamiento, bien sea si es en la mañana, pan, panquecas o panqueque, dependiendo del país, arepas, pueden ser tortillas como de maíz, jugos, frutas. Esto te permite tener energía para el calentamiento y la competencia. Eso tiene que estar fijo. Hay personas que tratan de incluir en vez, como les cuesta comer, o sea, a algunos les cuesta comer en volumen los días de competencia, entonces usan, en vez de huevos, queso, jamón, usan el batido de proteínas. Bien, entonces como que hay menos volumen de comida en el estómago y se sienten mucho mejor. En el almuerzo, el almuerzo no suele ser tan distinto, sino lo que se trata es más bien de evitar alimentos que puedan generar gases, el brócoli, el coliflor, los granos, como las caraotas, en Chile le llaman porotos. Jugos pueden ser de patilla, sandía, el melón inclusive. Son alimentos que en la mayoría de las personas pueden generar gases. Y estos gases es curioso porque
El problema de los gases es que te genera incomodidad. Imagínate que estás en el oficial mayor, tienes el fasting puesto, pero tienes gases a la vez. Sí. Entonces tienes que pararte, tienes que ver qué haces para que no Sí. explotar. Esa es como decir, la contraindicación de esos alimentos. Pero hipotéticamente pudieses pensar en que si una persona nada con gases, probablemente la flotabilidad es mayor. Y esto es empírico, pero está abierta la posibilidad de que esto pueda ser una ventaja. Obviamente tienes que contrastar ahí la incomodidad con cómo te va en la prueba, pero verlo de esa manera. La idea es evitar incomodidades en la competencia. Se trata entonces de evitar alimentos muy flatulentos o alimentos que sean muy altos en grasa, alimentos fritos, untables como la mantequilla, la margarina, la mayonesa. Eh, Tratar de que la mayoría de las opciones como el pollo, la carne o el pescado sean con el mínimo de aceite posible. ¿Por qué? Por la idea de que digamos, la cantidad de grasa puede retrasar un poco la absorción de ciertos nutrientes. Por ejemplo, mira, el estómago va a estar lleno más tiempo cuando tú comes alimentos altos en grasa. Y si el estómago está lleno más tiempo, aumentan las probabilidades de molestias durante la competencia. Ujú. Entonces, a lo mejor no te pasa nada, pero conviene no jugársela al día de la competencia. Como que Exacto. en el entrenamiento, o sea, como que los días de entrenamiento, ya cuando estás en el taper, entiéndase los días pre-competencia, ahí se suele ensayar la alimentación de Ujú. los días del evento. Entonces ahí empiezas a incluir, bueno, cuáles son los alimentos que me gustan, voy a tratar de evitar la mantequilla, la margarina, la mayonesa, los fritos, voy a tratar de evitar las carnes, y no porque sea carne, sino porque suele tener un poco más de grasa que el resto de alimentos. El pescado puede tener más grasa, pero cuando hablamos concretamente de la carne roja, pareciese que la incidencia de malestar es mayor. Ok. Entonces se trata de alejar de la competencia, en el sentido de que, bueno, si me toca nadar mañana y tarde, bueno, que la carne esté al final de las jornadas. Ujú. Si solo nado en la mañana, entonces puedo almorzar perfectamente o cenar perfectamente alimentos que tengan carne roja. De resto, es más o menos lo mismo. Lo más difícil suele ser es la comida que tienes que tener durante la jornada. Ujú. Empecé a competir, mira, las finales empiezan a las 4 de la tarde y voy a estar desde las 4 hasta las 7 de la noche en la piscina compitiendo. No sé, tengo dos pruebas individuales y un relevo. ¿Qué tengo que comer o qué me conviene comer entre pruebas? Ujú. Más o menos lo mismo como si fuese un día a las 5 de la mañana que vas a entrenar. Tienes que escoger alimentos que se absorban rápido, que te den energía y no te den molestias. Esos son los mismos que dijimos. Jugo, geles de carbohidrato, bebida deportiva, galletas, pan con mermelada, digamos la mitad de un sándwich con mermelada. Hay algunas personas que incluyen, por ejemplo, yogur igual, yogur con cereal, si pueden esperar una hora y media hasta la otra prueba. Hay personas que incluyen gelatina, en este caso gelatina que sí tenga calorías con azúcar, por ejemplo. Y tienes plenamente opciones de usar durante la jornada. No hay una sola escogencia, como que yo te diga, mira, esta es la mejor, sino la mejor es simplemente la que te caiga bien y que tenga carbohidratos. Ok. De ahí escoge la que te guste. Ahí es donde mencionas, por eso es que creo que también hablar de los alimentos procesados, porque Ujú. imagínate que tú estás durante un evento de esto donde tú no puedes salir a cocinar, no puedes salir a hacer nada, y entonces ahí es donde vienen, donde mencionas de los alimentos procesados, de un gel, una barra de proteína, no sé qué más hay que hagan los atletas. Obviamente esto, como tú dijiste, hay que probarlo antes, durante tu preparación, para hacerlo ese día. ¿Es algo así? Sí, tal cual. Así mismo, todo lo que dijiste. Ok. Sabes que me parece interesante que antes cuando nosotros nadábamos nos decían eso, que cuando se acercaran las competencias nosotros teníamos que disminuir la proteína porque es más difícil de digerir y incluir más carbohidratos como la pasta, el arroz, el pan, como dijiste, porque es más fácil para digerirlo. ¿Esos alimentos te dan más energía? ¿Es por eso lo digieres más rápido y por eso te da más energía? En parte sí, porque, o sea, no tanto por haber omitido las proteínas, sino por haber aumentado los carbohidratos. Cuando incluyes alimentos como el arroz, la pasta, las papas, son alimentos muy altos en carbohidratos que sirven como una opción perfecta de almuerzo, de cena, por ejemplo, porque ya directamente que tenga carbohidratos es lo que te interesa siempre, pero en la competencia o pre-competencia más aún. De hecho, es interesante porque el taper, que son los días pre-competencia, son días donde el volumen es menor, Ujú. pero la intensidad es alta, porque tienes que hacer piques, ritmo de Ujú. carrera, ensayas las salidas y todo eso es explosivo.
Si yo esos días corto demasiado los carbohidratos, porque me dijeron que había que bajar los carbohidratos antes de la competencia o subirlos, si los subo mucho o los bajo mucho, puedo traer problemas en el sentido de que, bueno, si los subo mucho, a lo mejor como de más y empiezo a ganar peso de repente, pero no es por culpa de los carbohidratos, sino porque comí mucho. Si los bajo mucho, entonces ya el taper no se cumple igual y empiezo a generar fatiga en los días donde precisamente no quiero fatiga. Entonces, yo te diría que los carbohidratos pre-competencia sí se suben, pero no tanto. Se Ok. suben lo necesario. Bien, y si los quieres, si tienes miedo de subirlos, súbelos solamente en las comidas que son pre-entrenamiento. Por ejemplo, si solo entreno en la tarde, bueno, el almuerzo de repente tiene más que antes. Ujú. O si entreno en la mañana, bueno, el desayuno ahora tiene más que antes. Pero de resto, no cambia tanto. Antes se pensaba que había que subir y bajar cosas, pero probablemente o bajan los dos o suben los dos. Ok, interesante. Ahora hablemos de los suplementos, que yo sé que mucha Bien, gente le quiere hablar de eso. Quiero empezar con la creatina, que está muy de ok, moda. ¿Qué tan ok. importante es la creatina? Está de moda, pero también está ese tabú de que, por ejemplo, a las mujeres, me va a sacar músculo, me va a hacer engordar. eh, no sé, deportistas que estén preocupados si suben de peso. ¿Qué tan Ujú. importante es la creatina consumirla los atletas de alto rendimiento? Buena pregunta porque la creatina todo el mundo la utiliza actualmente, todo el mundo me refiero a bastantes personas. Sí. Y lo que sucede allí es que la creatina actualmente demuestra muchos beneficios que van más allá del rendimiento físico, como mejora de la atención, de la memoria, del descanso. Y cuando se trata de un atleta de alto rendimiento, no podemos dejar cosas al azar, como que mientras menos herramientas nosotros usemos, más ventajas le damos a los demás. Y en ese caso, particularmente con la creatina, mi sugerencia es que, o sea, si te tengo que dar una respuesta corta, te digo, todo el mundo debería usarla y lo que cambia es la dosis, ¿bien? Okay. En atletas muy pesados, que pesen más de 75, más de 80 kilos, probablemente la creatina se individualiza a 1 gramo por cada 10 kilos de peso. Si eres una persona que pesa menos de esto, quizás con 5 gramos diarios es suficiente. En particular con las chicas que tienen la idea de que quizás la creatina les hace aumentar mucho músculo o las hace ver inflamadas o hinchadas, esto es bastante individual porque cuando uno habla de hinchazón o de inflamación, que es concretamente verse más grande, la atleta tiene que considerar que si fue la creatina la que generó eso o fue el entrenamiento que acabas de hacer y por eso en el espejo te ves de esa forma, y el hecho de que la creatina te haga entrenar mejor hace que levantes más peso y por ende te ves más grande, no necesariamente la creatina hizo que te engordaras, sino simplemente hizo que entrenaras mejor. Y esa inflamación que ves en el espejo es transitoria, como que al día siguiente ya no es tan así. Hay atletas que refieren sentir que aumentaron de peso y psicológicamente es más el problema porque a lo mejor yo aumenté medio kilo o 1 kilo de peso y realmente mi rendimiento es el mismo. Pero ya pensar en que subí 1 kilo de peso me bloquea Ujú. la cabeza y no rindo igual. Entonces la idea es que pensemos en que al momento de suplementar o tratar de escoger un suplemento, el profesional ofrezca las mejores herramientas educativas para tratar de evitar todas estas confusiones que evidentemente perjudican el rendimiento de la persona que lo esté utilizando. Sabes que ahorita que estabas hablando de los pesos de la persona, que si subió un peso se siente mal, conversaba con Mercedes Toledo, que es una nadadora ahorita también del alto rendimiento, y ella dijo que Ujú. cuando ella llegó a su nutricionista deportivo, ella dijo, yo quiero verme así y quiero estar así. Y entonces descubrió que el verse así no necesariamente la hacía nadar más rápido, sino que había un peso ideal para ella que la hacía nadar como ella quería. Pero estéticamente ella quería verse más flaca. Hay hacia la mujer y hacia el hombre, ¿hay una referencia de uno verse para nadar más rápido o esto es individual? Interesante también porque siempre pensamos que bueno, el nadador tiene que ser alto, tiene que estar marcado para salir bien en las fotos, etcétera. Pero hay un detalle y es que hay atletas que, voy a poner el ejemplo puntual, miden lo mismo, pero tienen 11 kilos de diferencia Ujú. y rinden al máximo nivel en las pruebas que compiten. Entonces ya por ahí el peso como que empieza a estar un poco nublado en realmente si es un buen o no un indicador. En ese caso, cuando pensamos en vernos de una manera muy estética, por ejemplo, en el caso que tú me mencionas de Mercedes, quizás verse muy delgado
verse muy definido, que probablemente es lo que ella quería, Ujú, perder el mínimo, o sea, perder la cantidad de grasa necesaria para verse como ella quiere, puede traer problemas en el sentido de que te empiezas a restringir tanto de la comida que a lo mejor a simple vista, a lo mejor no me estoy restringiendo tanto, a lo mejor estoy comiendo parecido a lo de siempre, pero ya ese déficit que estás generando de alimentos para poder verte como quieres te empieza a perjudicar el rendimiento. Entonces me puedo ver como quiero o puedo llegar al peso, pero si al final no rindo como quiero, deja de ser lo más importante. Entonces ujú. siempre, siempre, siempre contrastar cómo se siente la persona con una estrategia de alimentación puntual. Así A es. veces como que los objetivos estéticos de verse definido o verse grande, musculoso, en el caso de los hombres, que es lo más común, siempre pensamos en que queremos que eso pase lo más rápido posible. Ujú, Y entonces empiezo a entrenar mucho o empiezo a comer muy poquito para poder perder el máximo de grasa. Entonces, el problema quizás no está en el objetivo que ella quiere, sino en la estrategia que se utilizó en el momento. A lo mejor es un objetivo más a largo plazo que lleva su tiempo, pero que es perfectamente compatible con su rendimiento y lo que ella quiere lograr. ujú. Cuando mencionabas de los alimentos, estábamos hablando de que no es lo suficiente para rendir. ¿Recomiendas que todos los atletas usen suplementos de alto Ahí rendimiento? O... sí, la respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí y la respuesta larga es porque hay suplementos que no se pueden cubrir con comida. Ok, ¿cómo Bien, cuáles? la creatina, o sea, se puede Ajá, cubrir con comida, pero tienes que comer pero... un kilo ujú. de carne. La beta-alanina es otro suplemento que ya probablemente lo mencionemos luego. También tienes que comer un kilo de carne. Te diría eh, los nitratos. Los nitratos se pueden cubrir con el jugo de remolacha o betarraga, dependiendo del país, pero hay que usar 3 remolachas gigantes que hay que licuar en jugo y a veces queda muy concentrada. Entonces, a partir del alimento se complica. Ese es más posible igual de lograr. Tienes, por ejemplo, la cafeína, Ujú. tendrías que usarlo como suplemento porque si no, tendrías que tomarte 800 ml o 1 litro de café para poder llegar a la dosis de cafeína que sí se ha Mm. visto que mejora el rendimiento de forma óptima. Oh, Entonces, por wow. eso como que hay alimentos que tienen el nutriente o tienen el suplemento en su composición, pero no en las dosis que se ha investigado que funcionan mejor. En Ujú, ese sentido, si ya sabemos que la ciencia, a medida que la ciencia avanza y se desbloquean herramientas de suplementación, probablemente no le quieres dar ventaja a otro atleta de otro país que si a lo mejor quedan empatados en el octavo lugar para entrar a una final y te toca desempatar con el que usa todos los suplementos, probablemente quedas en desventaja. Ese es un ejemplo sencillo, pero cuando ya se está llegando al último, perdón, al máximo nivel, donde ya los detalles son los que marcan la diferencia, el uso o no de un suplemento puede marcar la diferencia cuando ya vienes haciendo todo bien. Entrenar, descansar, comer suficiente, hidratar suficiente. Cuando ya tienes todo eso y no has usado un solo suplemento, probablemente estás dejando de lado un nivel adicional de tu rendimiento que puede ser interesante. Sabes que mencionabas la remolacha y me hizo acordar, mi mamá me obligaba a tomar jugo, no, de remolacha, era remolacha con berro. Ella ¿Ok? lo licuaba con fresa, nos obligaba a tomarnos un shot de eso A las dos, a las 5 de la mañana. Sí, mi mamá decía, eso te va a ya, ayudar a ser más rápido. Pero yo ya, no sé dónde sacó ella eso. Ella siempre decía, ¿ok? esto te va a ayudar, tienes que tomártelo para que rindas los entrenamientos. Y nosotros odiábamos eso. Y yo al sol de hoy odio el berro por su sabor tan fuerte. Ya. Y es algo que no puedo beber. Pero, ¿crees que eso haya tenido que ver parte o sea, del Sí, sí, entrenamiento? es posible, es posible. De hecho, la remolacha tiene dentro de su composición el nutriente o el compuesto que queremos que se llama nitrato. Ujú, Los nitratos entran al cuerpo y son metabolizados inicialmente por las bacterias de la boca. Esto hace a la vez que a las 3 horas se produzca en niveles suficientes un gas que se llama óxido nítrico. Como que en resumen, a ti lo que te interesa es que los nitratos entren al cuerpo, bien sean ujú, de suplemento o de la remolacha. Entraron los nitratos, se produjo el óxido nítrico a las 3 horas y el efecto del óxido nítrico sobre el músculo hace que el músculo necesite menos oxígeno para rendir a la misma velocidad y el efecto vasodilatador de forma local en sentido de que al músculo ahora le llega una sangre como que en mayor caudal, como que el músculo está más irrigado, le llega más sangre ahora. Y eso permite tener mayor disponibilidad de oxígeno para tú nadar. Cuando tú usas la remolacha, ves este efecto.
Ahora, ¿cuál es el detalle? Que en el medio del efecto están las bacterias de la boca haciendo el trabajo. Ujú. Si yo me tomo el jugo o me tomo los nitratos, pero me cepillo los dientes inmediatamente, elimino las bacterias que van a hacer el trabajo. Entonces solamente me tomé la remolacha, pero no vi Mm. el efecto que quería. Oh, wow. Eso puede ocurrir. Y claro, el tema es, por ejemplo, el enjuague bucal, cualquiera que se tenga a la mente. Un enjuague bucal de higiene que elimine bacterias de la boca también va a ser un problema cuando queremos ver el efecto de la remolacha o de los nitratos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si, por ejemplo, en el caso puntual tuyo, donde lo usabas para entrenar, probablemente antes del entrenamiento convenía no cepillarse los dientes Sí. solamente en ese momento puntual. Cuando viene la competencia se complica un poco porque ahora me toca en la tarde, entonces tengo que pasar desde el almuerzo hasta el relevo sin recepillarme los dientes y claro, la logística se complica porque bueno, vas a estar en un sitio donde estás al lado de un Ujú. poco de gente, si el aliento se complica también, es difícil manejarlo, pero y más con los papás que es contraintuitivo pensar que no cepillarse me va a ayudar en algo, Sí. ¿bien? Y en ese sentido uno lo explica bien para que los papás queden tranquilos, el atleta normalmente se le queda viendo al papá así como que bueno, por fin te gano uno, pero eso es interesante. ¿No serviría tomártelo como una hora antes de competir? ¿O tiene que estar ya en tu cuerpo con 3 horas bastante tiempo? antes, 3 horas antes. 3 horas Bueno, antes. quizás después del almuerzo te tomas un shot de eso. Te Claro, cepillas, claro. después te tomas un shot. Sí, ojo, ha pasado que hay atletas que me escriben de emergencia y me dicen, mira, Sergio, me tomé la remolacha, pero se me olvidó y me fui a cepillar de forma mecánica. Ujú. La forma de corregirlo es tratar de introducir un alimento que genere mayor producción de bacterias en la boca. Normalmente cualquier alimento que tenga carbohidratos va a cumplir esa función. Entonces, la emergencia es comerte un cambur, una galleta o un jugo, Ujú. o cualquier cosa, preferiblemente lo que sea. Pero ya cuando tengas bacterias en la boca, probablemente reparas un poquitico el efecto. Ya veremos varios atletas con los dientes rojos. Tal cual, eso es bastante feo. No, o la orina, porque de hecho cuando van al baño También, sí, se asustan porque bueno, me rompí por sí. dentro ya. Sí me pasó. Me acuerdo que mi mamá me decía, ya sabes, si orinas rojo, no te asustes, tomaste remolacha, es normal. Qué Tal cual. interesante. Ese tipo de cosas que salen hoy en día es que mi mamá lo hacía, pero ella ni siquiera sabía. Hoy en día tú le preguntas si yo hacía eso porque no sé dónde lo escuché, ¿sabes? Ujú. Y lo hacíamos por suerte. Pero No, pero bueno, está, menos mal que lo hice. sí. ¿Qué alimentos crees tú que hoy en día, no suplementos, que están como pasados de moda, que la gente los hace, pero tú dices, realmente no sirve para nada? Mira, ¿has escuchado sobre la glutamina? Glutamina. Sí. Creo que tomábamos eso antes, en pastillas, ¿se puede tomar o era polvo? Sí, cualquiera de las dos. Ujú. Mira, hay dos principalmente que son los aminoácidos de cadena ramificada, conocido en inglés por sus siglas DCAA, o la glutamina. Son suplementos que la mayoría de la gente consume con la idea de recuperarse mejor. Y esto parte de investigaciones donde identifican que, por ejemplo, los aminoácidos de cadena ramificada o los BCAA, que son tres, son los que inician la reparación de un tejido muscular. Ahora bien, no quiere decir que por incluir más de esto, yo voy a generar una respuesta más grande. Normalmente la respuesta anabólica, en otras palabras, la respuesta a la recuperación va a depender del estímulo que le diste. Si fue muy fuerte o fue muy leve, la respuesta va a ser mayor o menor. Y tener suficientes proteínas para reparar ese tejido. En las proteínas que uno come, bien sea huevo, pollo, pescado, carnes, hay muchísimo de esos aminoácidos BCAA. Ya hay millones de esos aminoácidos. Cuando ya los comes, probablemente cuando los suplementas adicionalmente, es como que le eches agua de un vaso a una piscina de 50 metros. Mm. Es decir, ya tienes plenamente cubierto los aminoácidos BCAA en tu alimentación. Por ende, digamos, el mito de usarlos para recuperarse está plenamente demostrado que da igual tomarlos o no tomarlos frente a una alimentación completa. Y lo mismo con la glutamina. La glutamina es otro aminoácido que de hecho ya nuestro cuerpo produce y si a eso le sumas que estás comiendo alimentos con proteínas, tienes 3 piscinas de 50 metros ya ahora y le estás echando con un gotero glutamina de la suplementación. Y son suplementos que hasta la fecha todavía se siguen recomendando, pero la ciencia ha demostrado que son Ujú. innecesarios cuando se trata de rendimiento físico. Ahora, hay contextos donde estos dos suplementos sí pueden ser útiles
por ejemplo, cuando las personas cursan con una inflamación intestinal crónica, como en celiaquía o enfermedades más complejas como la enfermedad de Crohn, son inflamaciones en todo el tracto digestivo que pueden empeorar un poco la función del intestino para absorber nutrientes. La glutamina funciona para tratar de funcionar como combustible de las células del intestino. Como que en otras palabras, la glutamina funciona para mejorar la absorción de nutrientes. Esto en casos donde la persona está enferma y tiene ese déficit, pero en personas sanas no muestra ningún cambio. Entonces, muchas recomendaciones también parten a partir de las enfermedades, donde, mira, a lo mejor la persona diabética se le restringen los carbohidratos, probablemente para estar sano tengo que restringir los carbohidratos. Ujú. O una persona que sufre de los riñones, donde se les restringen las proteínas y se les restringe la ingesta de líquido, no quiere decir que todo el mundo entonces tiene que omitir las proteínas y la ingesta de líquido. Entonces, en ese sentido, esos dos suplementos en particular son muy comprados con la idea de que mejoran, pero no necesariamente cumplen su función. Va un poco más de placebo y que algunos suplementos de BCAA, por ejemplo, cuando lees los ingredientes tienen cafeína también. Sí. Y la cafeína sí demuestra mejorar el rendimiento, pero lo que Ujú. la persona pensó es que el BCAA que dice enfrente el bote es el que cumplió la función. Entonces allí se genera toda esta matriz de confusión, pero esos son los dos que yo te diría que están sobrevalorados. Me gusta esa información. Me encanta porque yo me acuerdo que consumía glutamina hace años, Ujú. pero era porque, sabes, hace años atrás tú hacías lo que los demás hacían. Eso era lo que Claro, hacíamos para total, sobrevivir. ¿Qué opinas de las claro. dietas keto, veganas, para un atleta de alto rendimiento? Mira, ahí es complicado porque a veces yo puedo opinar muy subjetivamente y decirte, Ujú. mira, la dieta keto, dijiste ayuno intermitente, ¿no? Sí, también. Ya, Las dietas también, que están de moda hoy en día, en porque el general. keto está con el ayuno intermitente, ¿sabes? Ujú, El vegano, el claro, paleo, ¿sabes? Ese tipo de sí, dietas que hoy en día se usa para bajar de peso ya. realmente. Y muchos, bueno, los veganos más que todo es para la parte animal. Sí, ahí es curioso porque en esos tres, de hecho en un curso de nutrición donde me toca hablar de estos tres en específico, vamos a empezar por la dieta cetogénica, abreviado dieta keto. Es una dieta que alrededor del 80 o 90% de la alimentación o de las calorías que la persona consume es a partir de alimentos fuentes de grasa. O sea, digamos, predomina mucho el uso del huevo, del aguacate, de la margarina, mantequilla, la tocineta, los alimentos proteicos grasos en general, los frutos secos, los aceites. Y sucede que cuando tú tienes tanta, digamos, predominancia de las grasas, no quiere decir que las grasas sean un problema, sino que restringes mucho los carbohidratos. Y desde el inicio del capítulo de hoy hemos mencionado que los Ujú, carbohidratos son nuestro combustible principal para rendir mejor. Los beneficios de la dieta cetogénica vienen a partir de que la persona dice o reporta sentir menos apetito, eso le lleva a comer menos al final y les lleva a una pérdida de peso. Por otro lado, las personas que hacen dieta cetogénica también sienten que mejoran la memoria, la ujú, atención, y no necesariamente fue porque aumentaron mucho las grasas o porque restringieron los carbohidratos, sino simplemente porque empezaron a incluir alimentos fuentes de omega 3 que sí se ujú, relacionan con una mejora cognitiva, aceite de oliva, aguacate, frutos secos. ujú. Entonces el tema no está en quizás hacer una dieta cetogénica para mejorar la función cognitiva, sino que de tu alimentación normal, incluir alimentos fuentes de omega 3 que sí promueven ese beneficio. Y de esta manera Interesante. no te restringes de los carbohidratos. Ujú, Cuando hablamos de la dieta, bueno, otra cosa es que, bueno, yo puedo cumplir un entrenamiento de 7 kilómetros, de 10 ujú, kilómetros, haciendo una dieta cetogénica, pero no significa que lo hice en la mejor condición posible. Eso tiene que quedar muy claro porque muchas personas dicen, no de alto rendimiento, sino personas que entrenan por recreación o que compiten en nivel amateur, digamos. Mira, yo hago ayuno y me va buenísimo. Y es el ejemplo de que, bueno, entrenar sin comida a lo mejor no es lo mejor, pero a lo mejor quiere decir que lo que estabas comiendo antes de entrenar no era lo adecuado. Y cuando indagas un poco más, resulta que las personas comían mucho ujú. antes de entrenar y por eso les caía mal y resulta que ahora ir en ayunas es mejor que comer. Pero Okay, cuando elevas un escalón más y dices, bueno, vamos a comer lo necesario, entonces eso empieza a ser mejor que ir en ayunas. okay, Algo así ocurre con la dieta cetogénica. A lo mejor no es que hay que comer solo grasas para llegar a la dieta cetogénica, sino simplemente incluir los alimentos más puntuales. okay.
En el ayuno intermitente va a depender, podemos separar aquí nuevamente atletas de alto rendimiento y personas que entrenan por salud o por Ujú, estética. No significa que el ayuno genera más salud, sino que el ayuno puede perjudicar la, digamos, disponibilidad de energía a la hora de entrenar. Si yo tengo dos sesiones de entrenamiento, a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, y de paso en la tarde tengo gimnasio también, o preparación física, la demanda energética que yo tengo que tener me obliga a tener mucha distribución de alimentos durante el día para poder rendir bien en ambas sesiones. Si yo entreno en la mañana sin comer, ya directamente empecé con el tanque vacío y bueno, ahora lo vacío completo. Me cuesta más recuperar eso para la sesión de la tarde. Entonces, muy probablemente, a lo mejor rendí tranqui en la mañana, porque el entrenamiento no era tanto, pero en la tarde le va a pasar peor. Y lo que se ha visto es que los atletas que suelen omitir el desayuno rinden peor por la tarde. Es ujú, decir, a lo mejor yo puedo transferir todas mis calorías a almuerzo, merienda y cena, que sería lo mismo que comer el desayuno, el almuerzo y la cena. A lo mejor lo hago así y puedo pensar que es lo mismo, pero en atletas parece que la distribución durante el día también es importante y no solo el total. Es decir, bueno, yo voy a hacer una sola comida al día con ujú. todo lo que necesito. Quizás lo más óptimo pareciese es la distribución. Y cuando tú distribuyes tanto las comidas, no te da espacio de hacer un ayuno estructurado como lo que se suele hacer de 16 horas de ayuno, que es lo más común. Si un atleta de alto rendimiento ayuna 16 horas, probablemente está frenando un poco la disponibilidad de energía o la recuperación. Y cuando se trata de ser el mejor en algo, romper un récord nacional, un récord mundial o ser el mejor simplemente de tu máximo nivel, probablemente el ayuno no sea compatible con eso. Y en cuanto a ser vegano o a las dietas veganas, entiéndase una dieta que omite alimentos de origen animal parcialmente o completamente. Las personas que omiten todos los alimentos de origen animal, entiéndase un vegano estricto, solamente tiene que preocuparse de cumplir las proteínas del día en combinaciones de alimentos como la soya, el tofu, suplementos de proteína en polvo a partir de soya, hay inclusive proteína de insectos que se está investigando hace un tiempo para Ujú, acá. Y bueno, dependiendo de la rigidez que pueda tener la persona de acuerdo a su alimentación, eso puede ser una opción. Sin embargo, las particularidades de la dieta vegana son cumplir proteínas, principalmente con combinaciones de alimentos como la soya, el tofu, etcétera. Puedes incluir suplementación que tiene que ser obligatoria de vitamina B12, omega 3 principalmente, y algunos incluyen también vitamina D, dado que son, digamos, vitaminas que se encuentran en alimentos de origen animal, principalmente. Ahora, eso puede ser un poco más flexible en los vegetarianos, que puede sonar lo mismo, pero el ujú. vegetariano puede incluir alimentos como el huevo, que son de origen animal, puede incluir lácteos inclusive, algunos incluyen pescado. Entonces allí como que ya empieza a ser un poco más flexible, pero entendiéndose que la mayoría tiene que enfocarse en cumplir proteínas, vitamina B12 que está en la carne roja, omega 3 que está en alimentos de origen, digamos, vegetal como aceite de oliva, podemos hablar de el pescado, en este caso origen animal igual, pero ya cuando tú tienes esto cubierto, ya el vegano no tiene ningún problema. Como que el veganismo o la dieta vegetariana vegana es mucho más compatible con buen rendimiento porque de paso incluyen un montón de carbohidratos. Ujú, Entonces, hay personas que sienten que su rendimiento mejora cuando pasan una dieta vegana, pero no es porque omitieron alimentos de origen animal, sino porque subieron los carbohidratos. ujú. Parecido a lo que pasa con la dieta cetogénica y los que mejoran la memoria. No Sí. es que la dieta cetogénica lo hizo, sino que incluiste los alimentos precisos para eso. Y que no Ujú, tienes que darle un nombre a tu dieta o a tu alimentación, simplemente comer de todo y listo. sí. Fíjate que le tenemos miedo a los carbohidratos y ellos son nuestros mejores amigos para rendir en el alto rendimiento. Son ellos, por supuesto, son nuestros mejores amigos, de hecho. Sí. Ya para cerrar por el tiempo, que vamos a tener que hacer Tranqui. parte 2. Dale, eh, hagámoslo. ¿Qué mensaje, qué misión tienes tú con lo que haces hoy en día como nutricionista deportivo? ¿Qué misión? Mira, la misión que tengo es ayudar a todas las personas que quieren mejorar su rendimiento manteniendo su salud, dado que es lo que me gusta, es lo que trato de aplicar desde que empecé a estudiar la carrera y muchas personas en la consulta llegan con muchísimas dudas, muchísimas preguntas y te pudiera decir que la mitad de las personas que atiendo son atletas de natación, las dudas se repiten muchísimo y mi visión es simplemente seguir trabajando para ayudar a los atletas de natación o cualquier otro deporte y tratar de mantenerme activo como atleta máster actualmente
una que otra vez puedo competir federado, pero el hecho de yo mantenerme entrenando me permite tener una visión fresca de lo que se está viviendo en el deporte que hago, porque siento que desconectarme de la natación me puede frenar un poco a la hora de generar esa confianza o esa empatía con el Ujú. nadador. Entonces, para mí vivirlo a diario, cada vez que me meto en la piscina a entrenar, sigue siendo parte esencial de mi trabajo y mi visión va más o menos por ahí, seguir siendo un nutricionista y atleta del mismo deporte. Sí, me encanta, de verdad, muchísimas gracias. Aprendí muchísimo de todo lo que nos contaste hoy en día. De verdad, me hubiese gustado haberte conocido antes, pero Tranqui, tranqui, bueno, ya mientras, estamos. y mientras entrenaba para el alto rendimiento, igual hoy en día me imagino que tú también haces atletas y no atletas, ¿cierto? Sí, por supuesto, personas que Ujú, quieran mejorar su salud en general, a lo mejor van al gimnasio una que otra vez, o ujú, personas que todavía no entrenan, son totalmente bienvenidos a la consulta para ayudarlos desde el punto de vista de la alimentación y la suplementación, que el área que me compete. así es. Bueno, gracias. No, vale, gracias a ti, Janelle, y bueno, estamos pendientes ahí, si hay que ser parte Sí. 10 la hacemos. Este episodio es patrocinado por En Jesse Pinto Store, cada pieza es sinónimo de éxito. Diseñan traje de baños y ropa deportiva. JP es una marca para atletas que personaliza tus ideas y las convierte en realidad. Descubre sus prendas en Jesse Pinto Store. Vístete de actitud, vístete JP. The Spirit of the Rainforest. Acompaña a la doctora Rosa Vázquez en un viaje al corazón del Amazonas, donde la ciencia y la sabiduría ancestral se encuentran.